Buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien, queríamos hablar contigo a propósito de esta carta, ¿no?, pública, firmada por Sí, intelectuales de distintas áreas de nuestro país que se han expresado, o en todo caso que están advirtiendo sobre las amenazas a la democracia, ¿no?, que implica el avance del partido político La Libertad Avanza. Pero lo que ha llamado la atención además es la multiplicidad de voces que han firmado esta advertencia, porque entre ellos están, por ejemplo, además de que ha sido uno de los que ha empujado esta carta, también están, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, de reconocida trayectoria como abogado, Maristela Svampa. Digo, ¿cómo nació esta idea? bueno, en principio tenga en cuenta que para muchos de nosotros, Sí, más allá de que hemos tenido y seguimos teniendo diferencias y polémicas públicas, también ha habido, digamos, experiencias comunes. Muchos de nosotros hemos forjado esas amistades políticas, digamos así, en la experiencia que probablemente más une a la gente, que es haber sufrido algo juntos, claro. que fue la dictadura y las consecuencias de la dictadura, porque eso no terminó obviamente en el 83, 84. Quiero decir, en ese sentido, hay redes que se han ido estableciendo, además de las otras redes que son académicas, intelectuales, en fin, de lo que es la red de revistas, ese tipo de cosas que hace si ustedes quieren, un espacio común. Así que Claro. eso es el primer lugar, quiere decir que no es que salimos a buscar gente a quien no conocíamos. La segunda cosa, hubo ahí algunas personas, debería mencionar sobre todo a Alejandro Katz, que ha jugado, él es editor, además de que ejerció el periodismo en su momento, ensayista, y ha tenido ya desde antes digamos, el gusto de reunir a la gente, ¿no? Entonces hubo una reunión antes con mucha gente, en fin, donde Sí. se discutieron cosas, y efectivamente de ahí surgió la idea de hacer una declaración. La primera declaración, en realidad, yo no sé si usted la tiene presente, que salió antes de la primera vuelta, ya Claro, advertía sobre es el verdad. delay, ¿no? Por lo tanto, en efecto, aquí hay dos cuestiones. Una coyuntural, que en todo caso, bueno, significó en ese momento el pronunciamiento acerca de que Milei era la amenaza mayor, digamos, y que ahora se ratifica, dado que en ese momento no sabíamos si iba a llegar a la segunda vuelta y si iba a haber segunda vuelta y Claro. quién lo iba a enfrentar. Bueno, ahora, aclaradas esas incógnitas, obviamente obramos en consecuencia. Dijimos, bueno, nuestro compromiso es vamos a votar a quien enfrente a Milei. Piense usted que si hubiera llegado Patricia Bullrich, yo en este momento estaría hablando con usted acerca de por qué hay que votar a Patricia Bullrich, ¿no? Para que se dé cuenta de lo excepcional de la situación. Ahora, Sobre todo en este país tan atravesado por la grieta y por la trinchera. Hugo, Pero bueno, le hago una consulta. sí. El título del documento dice: compromiso electoral, ante las amenazas a la democracia. Y ahí le pregunto, ¿por qué Ese es es el una... primero, perdón, ese es el Claro. primero. Sí. ¿Por qué es una amenaza el avance político de La Libertad Avanza para nuestra democracia y ante la posibilidad cierta, porque no sabemos cómo van a ser las elecciones, más allá de que Así las es. encuestas dicen que Massa posiblemente sea el futuro presidente, pero ¿por qué termina siendo este espacio una amenaza para el sistema democrático, aun cuando se presentan? Alguien podría decir, bueno, pero se presentan a elecciones. Sí, digamos, en principio yo le voy a enunciar las razones que por otra parte están en el documento, y después le puedo decir también cuáles han sido antecedentes de otras situaciones en las que se han dado, por así decir, coaliciones y acuerdos de este tipo. La primera es, pongámonos en términos de su mirada sobre el pasado, Sí. ¿no? Que no solamente sobre el pasado, quiere decir sobre la dictadura. No es solamente un juicio histórico, ¿no? Quiero decir, ese juicio histórico, esa mirada sobre el pasado, configura una mirada y de alguna manera una propuesta sobre el presente, que se expresa en la insistencia en la cuestión del orden, que se expresa, por ejemplo, en la idea que parecía superada de que
seguridad interior y defensa deben estar a cargo de la misma persona. Era anunciado que su vicepresidenta, que es alguien que públicamente ha salido a reivindicar la dictadura, va a ocuparse de esos temas. Eso es volver a la idea del orden militarizado de la seguridad interior. No es que va a volver la dictadura, no pensamos eso, pero en todo caso, hay una concepción, que es nosotros decimos una amenaza, no decimos esto se va a concretar, pero de cualquier manera es algo que está más allá de lo que pueden ser las diferencias que, por otra parte, del documento se dicen muy claramente acerca de las otras fuerzas y particularmente de la fuerza que ahora llega a ese balotaje. Nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad en general, digamos, somos independientes con los que pesa más. Pero entonces digo, primera cuestión, eso que vuelve y que parecía cerrado, 40 años después volvemos a discutir si hay que digamos así, reconfigurar el tema del orden y la seguridad, retomando las ideas que en su momento expresaba de un modo desmesurado y criminal la dictadura. Sin duda. Segunda cuestión, que hace ya a las instituciones. Cuando le han planteado, digamos, en su momento, cómo podía llevar adelante propuestas de cambio tan radicales si no iba a tener mayorías en el Congreso, él dijo, bueno, yo voy a avanzar más allá del Congreso a través de referéndums y de decretos. Eso se llama, en el lenguaje político, digamos, cesarismo. Y eso es una manera de negar, digamos así, la representatividad popular que está hoy en el Parlamento. Ni más ni menos. Más allá de la diferencia que uno pueda tener con quien hoy es contrincante, digamos, el peronismo, el justicialismo, en todas sus expresiones, nunca hizo nada que amenazara con cerrar o de alguna manera dejar fuera del juego político al Parlamento. Eso está puesto en las expresiones que él de alguna manera tuvo cuando fue interrogado sobre ese problema. Y la tercera cuestión tiene que ver con la cultura política, digamos. La democracia no es solamente las instituciones y votar una vez cada 2 o cada 4 años. La democracia se construye como una vía de conversación, de diálogo, de conflicto, de discusión. Las discusiones pueden ser, y de hecho han sido muy duras, enconadas. Claro. Ahora, nadie ha usado el lenguaje político que convierte a sus adversarios en excrementos, cucarachas, gente a la que quiere aplastar. Ahora, Hugo, lo que ha llamado la atención, del documento, desde el último sobre todo, es cómo un grupo de intelectuales, si usted quizás sea uno de los principales referentes, directamente están convocando a sus pares y a la ciudadanía a votar directamente a Sergio Massa. Digo, ahí son los intelectuales poniendo el cuerpo. Así es. Y ahí voy a lo que yo le decía antes, antecedentes, ¿no? Y le pongo desde Francia, que yo conozco bien. En su momento, esto hace unos cuantos años, en Francia, bueno, todavía existe hoy el Frente Nacional. Claro. Jean-Marie Le Pen, que fue fundador y la figura prominente del Frente Nacional en aquel momento, llegó a la segunda vuelta, ¿no? Francia tiene un sistema como el nuestro, aunque es un balotaje, digamos, perfecto, en el sentido que son el 50%, no la variante que se estableció en la Argentina. Bueno, llegó a la segunda vuelta una persona que había tenido, que nunca había gobernado, quiero decir, porque acá aparece el argumento, Milei nunca gobernó, como si eso significara algo. Le Pen tampoco, nunca había gobernado, pero sí había tenido expresiones antisemitas, había negado el holocausto, había tenido expresiones realmente agraviantes, expulsivas para los inmigrantes y los franceses de origen africano, etcétera. En la segunda vuelta, toda la oposición, y eso significa desde el Partido Comunista hasta el Partido Conservador, claro, se unificó, incluyendo el socialismo, y el candidato que fue Chirac salió electo con la mayor con el mayor porcentaje de votos de toda la historia. Quiero decir, eso ha sucedido. Bien. Por supuesto ha sucedido en un espacio donde los que definían esas cosas eran los partidos. En Argentina ya no hay más partido, hay que decirlo así. Pero es posible que Massa concite la atención de sectores para que haga una buena votación, claramente, este próximo 19. ¿Cómo? Que es posible en este contexto que de todas maneras Massa genere una adhesión de distintos espacios que no son del peronismo, claramente.
obviamente, y espero que se dé cuenta de los votos que tiene no son votos a él en lo personal, que en muchos casos son votos que lo consideran un mal candidato, pero que enfrenta a otro que es peor. Digamos, Claro. esta es la realidad, ¿no? Bien, Hugo, estamos ahí ya de las noticias, pero le agradecemos este contacto con nosotros. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a usted. Hasta pronto, ¿no? Que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Hugo Besetti, intelectual argentino, que encabeza un documento de intelectuales argentinos que están pidiendo el voto a favor de Sergio Massa.